de hoy. Estamos a unos días de cruzar el nuevo año y concluir el que hoy estamos viviendo. Sin lugar a dudas, hemos vivido diversos escenarios, algunos gratos, otros quizás no tan deseables como hubiésemos deseado, pero finalmente hemos llegado prácticamente al final. Y eso se debe a la misericordia y a la fidelidad de nuestro Dios. Y si alguien quisiera dar un breve testimonio de lo que en este año Dios ha hecho en su vida, sería grato, algo breve para compartir posteriormente una palabra relacionado al final del año. Porque a veces no tenemos la decisión o no tenemos la disciplina de hacer una evaluación al final de una etapa, al final de un capítulo que es cada año de nuestra vida. Pero qué importante poder aprender del ayer. Uno de los más grandes maestros que tú y yo tenemos en la vida es el tiempo. Y aunque el tiempo es irreversible, el tiempo no es un recurso renovable, es el tiempo, es la disposición que Dios nos brinda cada momento, cada día. Tenemos que saber utilizar este tiempo y aprovechar las experiencias que enfrentamos día con día, porque mientras la vida nos permita continuar adelante, tendremos que hacer uso de la experiencia que hemos adquirido, porque la experiencia es el resultado de fracasos, retos, circunstancias, adversidades, y ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde sabemos cómo responder ante los retos que la vida nos coloca. Y todo esto es debido a tus principios, a tus valores, a tus convicciones. Y es como entonces nosotros estamos de pie. Si hay alguien que quisiera compartir algo brevemente, pero tendría que ser aquí, porque no se preocupen. El miércoles tuvimos tiempo de oración, tiempo de dar gracias por todos los favores y misericordias que Dios nos ha permitido disfrutar durante todos estos días del 2022. Pero si hay alguien, no queremos perder la ocasión. Mientras, abre tu Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 19, versos 21 y 22. Y reitero, si hay alguien con mucho gusto, al igual que los que están a través de las redes sociales, es un buen momento para evaluar, considerar que hasta donde hemos llegado no es cuestión de casualidades, no es por nuestra gran habilidad para enfrentar y superar tantos retos. A Dios le ha placido guardarnos y protegernos con un propósito específico. Y es ahí donde vamos. Bien, dice esta palabra, Juan 19, 21 y 22. Le dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Qué tremendas palabras. Pilato nunca pensó estar registrado dentro de la palabra de Dios. Jamás se imaginó que esa declaración se convertiría en una instrucción para las generaciones venideras, porque es una gran verdad. Cada persona ha escrito una historia de su propia vida a lo largo de este año. Creyentes o no creyentes, tiene un pasado el cual es inalterable e imborrable. Tú y yo hemos escrito una historia que no podemos decir otros lo hicieron. Se ha convertido en un registro personal de lo que nosotros decidimos realizar o sustraernos de ejecutar. Y este es el punto.
La Navidad prácticamente, las risas, los regalos, los tiempos de abrazos, de comunión, de familia quedaron atrás. Aunque todavía tenemos los adornos de la época y todavía tenemos frescos esas memorias de lo que escribimos hace unos días. Pero ahora nos encontramos prácticamente al umbral de concluir un año y enfrentarnos a ese futuro desconocido. Para nosotros no debería ser un futuro alarmante o atemorizante, aunque si bien es desconocido, Dios seguirá teniendo el control de cada uno de los días de nuestra vida. Él sigue teniendo el control por encima de todas las cosas. Yo no sé si recuerdas, pero todos los analistas al principio de este año estaban en las peores noticias, va a ser el peor año de la historia, las crisis, y colocaron un panorama tan crítico que la gran mayoría de las personas se murió más del temor que de las circunstancias que enfrentaron. Maximizaron tanto la enfermedad que muchas personas lo perdieron todo. De tal manera entonces que hoy tú y yo podemos decir que llegar al final de este año es el más grande regalo que tú y yo podemos tener. Sin lugar a dudas. Porque muchas personas este año despidieron familiares. Para algunos ha sido difícil este año y prácticamente para otros estos últimos días, donde las malas noticias han inundado su hogar, donde la adversidad los ha impactado y donde su fe probablemente se desmoronó. Tú y yo no hemos estado exentos de dificultades. No hemos vivido una condición sin enfermedades. Nos ha tocado prácticamente enfrentar diversos escenarios. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es donde entonces puedes decir que el regalo tan grande que Dios nos ha dado en la Navidad, que es Cristo Jesús, y esa fe que tú y yo ejercitamos cada día, se ha convertido en el medio propicio para que Dios nos conduzca cada día a lo largo de esta vida. Qué importante entonces es que tú y yo nos demos cuenta que ya tenemos un registro. Tú y yo ya colocamos una historia en los días pasados. Y existe una gran tendencia en la gran mayoría de personas de segmentar los eventos de su vida en diversas condicionantes, cuando en realidad no se han dado cuenta que la vida es un todo. Que si bien es cierto, la vida es una serie de momentos que se van hilvanando uno tras otro, es un todo lo que nos conduce a la vida. Y ese todo estará supeditado entonces a qué es lo que hemos hecho y qué es lo que otros leerán, sabrán, y aún lo que tú y yo tendremos al final de nuestra vida por las cosas que hemos estado realizando o absteniéndonos de ejecutar. Y la pregunta siempre será, ¿lo que he escrito lo podré cambiar? ¿Podré alterar el hecho histórico donde cada día escribí algo sin darme cuenta o por negligencia o por decisión? Qué tremendo cuando la gran mayoría de personas no se alcanza a percatar que cada día ha venido escribiendo un artículo, una página, que cada vez está acumulando un hecho histórico del cual tendrá que dar cuenta de su vida. Y eso es algo que por lo general no estamos acostumbrados a hacer una evaluación de final de año. Porque viene la otra. Para otros, enero es día de hacer gimnasios, día de hacer de dietas, de día de que voy a cambiar. Y son promesas que no se cumplen. Son deseos que no se llegan a completar. Porque esas no son metas reales. Déjame decirte, los únicos que ganan son los del centro de natación, los de los gimnasios, porque paga el año adelantado y toda la gente sí, los primeros 2 meses se acabó. Qué tremendo, ¿ah?
Por eso no me inscribo. Y lo que tú y yo escribimos no está sobre papel o tinta que en algún momento, como nuestros libros, van envejeciéndose y llegará un punto en que van a desvanecerse. Déjame decirte, nosotros tenemos un registro del cual quizás ni cuenta te has dado, que está un registro minucioso de lo que tú y yo somos, hacemos o dejamos de hacer. Y ese hecho es inalterable. Muchas personas van a tratar de hacer promesas para cambiar su pasado cuando no puede ser tocado el pasado. Muchas personas aún van a enfrentarse con las condicionantes que las consecuencias de sus acciones van a estar ahí. Y algunos tratarán que el remordimiento de su conciencia, de decir, lo hice mal, no lo hice, pero finalmente eso no va a cambiar el pasado. Ni aun cuando quizás decidamos cambiar y hacer nuevas acciones, es intocable tu pasado. Una vez que tú y yo hacemos una acción, está ya fuera de nuestro control porque no la podemos cambiar. Tenemos que darnos cuenta que aprovechar el tiempo es una de las más grandes bendiciones que podemos nosotros tener. Porque el tiempo nosotros lo hemos inventado. Dios está por encima del tiempo. Dios es eterno y Dios controla el tiempo, espacio, porque la eternidad vive en Dios. Pero nosotros tenemos un tiempo limitado de vida. Somos frágiles, vulnerables, no sabemos cuándo o cómo partiremos. Y la pregunta es, ¿realmente estaremos listos para dar cuenta de la historia de nuestra vida? Híjole, de verdad que es muy difícil, muy difícil. Hoy muchas personas están enfrentando las consecuencias de su pasado. Algunos están molestos con Dios porque sus circunstancias actuales no son las que esperaban, y la pregunta es, ¿qué hicieron en todos estos 365 días para propiciar cambios, para restaurar, para alterar sus circunstancias? Otros estarán elogiando su capacidad de actividad financiera, económica, para lograr éxito en las diversas áreas de su vida, y estarán generando trofeos una vez más para su arsenal de éxitos. Pero finalmente serán vidas vacías, vidas en bancarrota espiritual que no tienen el verdadero propósito de la vida. Para muchos, este año también puede ser tiempo de escasez. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y a veces nosotros no meditamos que nuestra ausencia de capacidad, de talento, de experiencia, de dedicación, de búsqueda de oportunidades para laborar, si no lo hacemos, estaremos escribiendo una historia que el día de mañana será leída por todos, de que estamos viviendo una condición de estrechez por la ausencia de interés en trabajar. ¿Y cuántas familias endeudadas como resultado de la ausencia de falta de trabajo? Las consecuencias son una realidad que nosotros necesitamos comprender. Toda acción conlleva consecuencias. Y cuando hablo de acciones, porque a veces elegimos no hacer nada y esa es ya una decisión. Ya decidimos no hacerlo. Con el Señor no puede haber neutralidades, porque a veces somos muy pasivos. Y a veces queremos estar en ambos bandos sin darnos cuenta que estamos en medio y estamos en el peor de los lugares. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Tú y yo tenemos un privilegio: llegar al final del año. Como cuando estábamos en la escuela, aunque fuera de panzazo, pero habíamos pasado el año, ¿no? Así se decía, al menos en mis tiempos.
Cuando pasabas con 6, no importa, pero de panzazo y ganabas, ¿no? Así que, ¿qué hacer? Nuestro hecho histórico debe mantener con claridad nuestro presente, porque si bien es cierto, no podemos borrar ni alterar ninguna palabra, ninguna acción, necesitamos entonces aprender qué hacer con el pasado. Para muchos los años se han venido acumulando y se adquiere experiencia, madurez. Pero permíteme hacer algo muy importante. El tiempo transcurrido no borra el pasado. Esa es una frase que muchas personas dicen, pero está mal aplicada. El tiempo puede cubrir, como Ángel Face, ¿no?, las imperfecciones. ¿Sí, verdad? Para las mujeres, yo me acuerdo. Ah, gracias, Ángel Face, ¿no? Pero las condiciones reales prevalecen. Así que el tiempo no cubrirá jamás nada de lo que hicimos o dejamos de hacer. Lo que realmente escribimos estará perpetuamente colocado ahí. Así que tenemos que ampliar nuestra capacidad de darnos cuenta que el tiempo jamás borrará lo que hicimos. Porque lo escrito por ti y por mí no es algo temporal. No es algo únicamente para nuestra vida física mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra. Lo que tú y yo escribimos tiene una trascendencia eterna. Nuestro destino eterno está en relación con lo que hicimos o dejamos de hacer en esta tierra. Qué tremendo. Qué difícil para muchas personas que en los días de más relación familiar, algunos, un accidente cambió su vida, cambió la historia de la familia. Se escribió una etapa totalmente distinta. Y la pregunta es, ¿tuvimos la oportunidad de amistarnos? ¿O pensamos que vamos a prolongar nuestro tiempo de distanciamiento para un buen día cuando no sabemos cuándo será ese día? Tiempo de Navidad es tiempo de perdón, tiempo de esperanza, tiempo de comunión, tiempo de gozo, tiempo de familia, de agradecer a Dios, pero es nuestra decisión llevar a cabo estas condiciones. Dios nos da oportunidades ilimitadas mientras tenemos aliento. Por eso la Biblia nos dice, mientras se dice hoy, no tenemos asegurado el mañana, aun cuando estamos a unas horas prácticamente de llegar. Nadie tiene la vida asegurada. Y tenemos que aprender entonces del ayer. Si Dios nos da un mañana, aprovechemos ese mañana. Estamos luchando entre dos condiciones y una controversia muy grande entre un pasado tan rígido, inflexible, y un futuro ilimitado donde Dios nos puede permitir cosas grandes y maravillosas. Pero mientras no cerremos un capítulo que es ese inflexible pasado, esa rígida condición que no podemos alterar, estaremos a merced de las mismas condiciones del ayer y podremos continuar haciendo los mismos errores como lo hemos venido cometiendo. Y podemos decir que en cualquier área de nuestra vida, a veces nos esforzamos tanto por trabajar que el trabajo se convierte en la prioridad y la familia se perdió, el matrimonio se resquebrajó, los hijos hambrientos de amor, y a veces tratamos de comprar su amor dándoles cosas, comprarles lo que ellos desean, pero hemos perdido el tiempo maravilloso de relación, de comunión. Y estamos escribiendo una historia que el día de mañana ellos también pueden volver a repetirla mientras no aprendamos que hay que cambiar algunas cosas del ayer. No somos perfectos, pero Dios nos da estas oportunidades.
Pilato, por eso, cuando fue cuestionado acerca de lo que había escrito, él declaró una de las más grandes verdades que existen. Lo que está escrito, no lo puedo cambiar. Es como si te preguntaran, ¿podrás cambiar lo que sucedió hace 5 meses? Es más, ni hace 5 minutos. Qué tremendo. ¿Qué es lo que nos puede dar oportunidades? El mundo está evolucionando a una velocidad increíble. La diversidad de propuestas que se tienen en el ámbito social, relaciones humanas, familiar, ha sufrido un severo cambio. Ya no tenemos un país inmoral, ya nuestra sociedad es amoral. Y esto nos coloca en una situación crítica, porque la gran mayoría siempre trata de que todos piensen, actúen y hagan lo mismo. Y cuando tú tienes principios emanados de la verdad de la palabra de Dios y te mantienes en esa condición, hay un impacto. Pero tú estás escribiendo una historia en tu presente y también un legado que podrás dar a los tuyos para mostrarles que es posible vivir en medio de una oscuridad siendo una luz, porque el Señor es la luz que nos ha dado. Qué tremendo. Hay una cantante americana de la cual me dolió mucho saber hace unas semanas lo siguiente. Amy Grant se llama. Una de las más grandes cantantes de música cristiana, con una gran cantidad de premios, Grammys, los cristianos también no queriéndose quedar atrás con los Dove, programas, o sea, premios. Ella, tristemente, siendo una de las más grandes cantantes conocidas en el mundo entero, ella decidió casar a su nieta con otra mujer, es decir, una boda del mismo sexo. Y tú dices, ¿qué? No es que me sorprenda, pero ¿cómo es que a veces el no aprender del ayer, el no colocar principios, el no colocar los valores puede resultar en una gran tragedia? Pero lo peor está por venir para esta señora, porque hace unos días en el Kennedy Center decidió recibir el premio para aquellos que apoyan los lésbicos gays. Oh. Y la pregunta es, entonces toda la historia del ayer, todos los capítulos anteriores que se escribieron, llega hoy a un punto, al clímax, donde tú dices, ¿realmente fue siempre lo que pretendía o salió lo que realmente había dentro? Quiere decir que la historia está dándonos realidades y plasmando, porque no es cómo empezamos, sino es cómo finalizamos. Eso es algo tremendo. Y yo creo que una de las cosas que debemos evitar es cantar canciones de esa señora, de Amy Grant, porque sería seguir contribuyendo, colaborando. Pero ¿qué podemos decir? A veces el pasado puede ser para muchas personas la peor ruina de su vida. Pero déjame decirte, el pasado no puede determinar tu presente. El pasado puede ser simplemente un punto de relación, de referencia, mas no debe gobernar tu mañana. Aunque bien no podemos cambiar, alterar o borrar nuestro pasado, tenemos que aprender a vivir con las consecuencias emanadas de nuestro ayer, sabiendo que Dios nos puede dar oportunidades para seguir adelante. Pero tenemos que aprender del ayer. Por eso, cuando nosotros miramos hacia atrás, no podremos decir que maduramos a menos que no aprendamos de esas lecciones.
En ocasiones las crisis son las mejores maestras que Dios puede permitir que nos alcancen en la vida. Porque las crisis van a mostrar lo mejor o lo peor de nosotros. Y las crisis van a propiciar entonces, si van a mostrar lo mejor de nosotros, caminar más con Dios, aprender a confiar, a depender y sobre todo alterar, cambiar el curso de nuestra vida. A veces pensamos que ese futuro del que hoy tenemos consecuencias, decimos, Señor, perdóname, pero ya no podré cambiar, no podré salir. Déjame decirte algo muy importante. Aunque si bien el futuro está relacionado con nuestro presente, eso no implica que Dios no nos dio oportunidades. Hubo un hombre, Colson, en la administración de Richard Nixon en Estados Unidos. Un hombre insertado en su círculo íntimo de autoridad y donde se conoció el caso de Watergate, esa infiltración que se hizo público, de tal manera que Colson, el segundo de Richard Nixon, fue llevado por las consecuencias de sus acciones, de no mantener una mano en alto y decir, eso no debe hacerse, eso no debe realizarse. Él compartió lo mismo y fue llevado a la cárcel. Las consecuencias de su pasado lo alcanzaron. Pero Dios siempre da oportunidades. En la cárcel, Colson conoció al Señor, se entregó al Señor y después de ahí tuvo un cambio radical en su vida, aprendió del pasado y hoy es uno de los ministerios más grandes para prisioneros y las familias de prisioneros. Qué tremendo. Pero tenemos que aprender. Pero cuando no queremos aprender del ayer, estaremos escribiendo lo que los antiguos decían, la crónica de una muerte anunciada. Y eso es un gran problema que tenemos. Así que, ¿cómo hacerlo? En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 4, Dios puede cambiar nuestro presente y darnos una vida nueva. ¿Qué es lo que tú y yo hoy tenemos? Muchas personas harán promesas para cambiar, harán juramentos, se irán de rodillas, se pondrán una autolaceración para cambiar y nadie puede alterar lo que naturalmente esta carne demanda, requiere. Porque la vida espiritual no es susceptible de ser derrotada por las cuestiones naturales. Pero Dios es experto en transformar vidas. Dios es experto en cambiar corazones y Él puede darnos una nueva naturaleza para andar en novedad de vida. Y qué importante para las personas que sepan, que conozcan que tú y yo no somos lo que hoy somos como resultado de nuestra conducta, de nuestra herencia, de nuestra posición, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Fue porque Dios nos encontró, nos alcanzó y ha hecho lo que somos de bueno, porque todo lo bueno que tú y yo tenemos es el resultado de la gracia de Dios. Que este año también evaluemos. Tú y yo estábamos perdidos, sin esperanza, en medio de caos, de crisis, y un buen día alguien se atrevió a compartirnos de su amor, del amor de Dios. Y cuando el Señor abrió nuestro entendimiento, pudimos darnos cuenta que era todo lo que estuvimos buscando en la vida. Y que no importa el pasado, Dios puede perdonar. Y aun cuando las consecuencias puedan estar ahí, Dios estará con nosotros para ayudarnos a superar cada una de ellas. Así que entonces, nuestra condición del pasado que tú y yo escribimos, hay dos cosas muy importantes que necesito decirte. El carácter que tú y yo tenemos seguirá no solo durante toda nuestra vida y se está forjando a través de las circunstancias que vivimos. El carácter estará aún en la misma eternidad como hoy lo estamos depurando con la ayuda de Dios. Nuestra mente estará tan lúcida y tan fresca en aquel día y mejor que cuando hoy en nuestro presente la tenemos. Hoy somos muy olvidadizos. Bueno, nada más a mí me pasa.
Siempre procuramos olvidar aquellas cosas que no son gratas. Pero en la eternidad todo mundo conocerá, todo mundo sabrá lo que hicimos o dejamos de hacer. Todo lo que pensamos que nadie vería, todo lo que nadie se enteraría, ese momento todos lo sabrán. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, si tú lo tienes. Y dice ahí que ese día, no dice los vivos, dice los que ya partieron o los que murieron, grandes, pequeños, estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Es ahí donde está escrito el registro de nuestra vida. Hace 40 años, cuando leíamos esa palabra, parecía imposible humanamente de captarse. Pero sabíamos que si Dios lo había declarado es porque Él tenía un registro minucioso de nuestra vida. Hoy la tecnología o la ciencia y tecnología nos han mostrado que es posible almacenar una gran cantidad de información en un pequeño chip. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Así que un buen día, todas las personas sabrán lo que hicimos o dejamos de hacer. Dios estará ahí y tú y yo estaremos ahí. Nuestra historia va a ser conocida por todos. Solo hay una manera de alterar esa historia: pedir que Dios intervenga, cambie nuestra vida, nos limpie de toda maldad, y entonces las cosas pueden ser distintas. Ese es el milagro de la Navidad. Por eso dice: he aquí nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la razón de la Navidad. Él vino a salvar a los que nos habíamos perdido. Por amor se encarnó, por amor dejó su trono de gloria, por amor se hizo carne. El Dios eterno, perfecto, vino a tomar una envoltura como la nuestra, porque era la única manera de cambiar nuestro presente y nuestro destino eterno. Por lo tanto, tú y yo hoy, para concluir, ¿estamos satisfechos con lo que hasta el día de hoy nuestra historia revela? Yo no, porque sé que hay más. Agradecido con Dios por muchas cosas, por supuesto, pero hay muchas cosas que necesita mi vida cambiar, que requiere alinearse con la voluntad de Dios para hacer de su voluntad mi prioridad. Estar contentos con lo que hasta el presente hemos hecho o dejado de hacer sería como seguir aplaudiendo la misma condición, cuando en realidad necesitamos ir creciendo, madurando y depurando. La historia, tú y yo la escribimos, y no podemos culpar a otros de lo que tú y yo somos, porque es lo que hemos venido haciendo. ¿Qué hacer? ¿Aprenderemos del ayer o continuaremos en las mismas condiciones? Qué tremendo, qué tremendo. Porque el reto siempre será cambiar. Nunca ser los mismos de ayer. Qué tremendo. Quiera Dios que tú y yo podamos aprender y decidir estar en las manos de Dios en el próximo año, para que Él siga como una vasija de barro formándonos, pero dispuestos, disponibles para que vaya depurando lo que no es compatible con lo que Él espera de nosotros. Tenemos un ilimitado futuro, pero si este pasado no se convierte en una buena lección que necesitamos cambiar, seguiremos en el mismo nivel el próximo año, si es que el Señor lo permite que vivamos. Cambiar es forzoso.
necesitamos renunciar a muchas cosas que no son apropiadas, que no reflejan el carácter. Y es importante otra cosa, porque lo que tú y yo somos es el resultado de lo que creemos. Nuestras acciones revelan nuestros principios y valores. Lo que la gente ve en nosotros es el resultado de lo que internamente vivimos y experimentamos. Y esa historia es la que puede tocar e impactar a otros. Pero mientras nosotros no aprendamos de ese ayer, ¿qué haremos? Yo no puedo señalarte porque esa es una situación entre tú y Dios. Esa es una relación que tú necesitas clarificar con Dios. El salmista dijo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces tú y yo ignoramos comportamientos no gratos. Ignoramos conductas que no son apropiadas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza en ocasiones así es. Pero si vamos a la fuente de la revelación, Él puede decirnos dónde hemos fallado, dónde nos hemos quedado, dónde nos hemos conformado, dónde cruzamos los brazos y no peleamos la batalla. ¿Sabes? La diferencia entre las personas que quieren lograr algo, de las que desean algo, es el valor de llegar a ser lo que otros solo desean tener. Qué tremendo. Y a veces nos faltó valor este año para cambiar las cosas que podíamos cambiar como resultado de no solo desear, sino de alcanzar y cambiar lo que estaba enfrente. Y hoy tú y yo podemos decir gracias Dios por las oportunidades que nos diste. Mencioné que Dios corre riesgos. Y a veces querer comprender cómo es que su perfecta voluntad cohabita con nuestra capacidad de elegir, a veces parece imposible de poder comprender. Pero a Dios le place darte la libertad de elección para que puedas mirar y comprender que en Él está nuestro tesoro, nuestro presente y nuestro mañana. Vamos a ponernos de pie, te invito. Y este inalterable pasado solo puede llevarnos a darle gracias a Dios. No podemos ser personas con un discurso triunfalista, pero sí podemos decir, gracias por las oportunidades que me has dado, Señor. Gracias, por ejemplo, a los que están casados, por confiarme la esposa, por confiarme los hijos. Gracias por el privilegio que me has dado de estar en la empresa, de estar ahí. O sea, cuántas cosas Dios nos ha dado y a veces no lo valoramos. Pero es un buen momento para que tú puedas darle gracias a Dios por ti, por los tuyos, por lo que has recibido y aún por las cosas que Dios no nos ha dado. Porque Él conoce que algunas cosas pudieran ser perjudiciales antes que benéficas. Pero cuando llegue el momento de madurez en tu vida, Dios te dará las peticiones de tu corazón, porque entonces ya no habrá nada que altere tu capacidad de caminar con Dios, porque no habrá distractores. Qué tremendo. Es como a tus hijos. Tú no le confiarías a un niño de 12 años tu vehículo. No le darías tu chequera. Porque mientras no conozca esa habilidad y esa capacidad, entonces sería un riesgo mayúsculo. Y así es como Dios lo hace. Y dar gracias a Dios por ustedes. Mi esposa y yo estamos agradecidos por ese momento precioso. Así que cierra tus ojos y habla con Dios. Es
tú y Él. Señor, gracias por instruirnos a lo largo de estos meses, mi Dios. Estamos llegando al final de otro capítulo de nuestra vida. Y el balance, Señor, en ocasiones no es como quisiéramos. Hay muchas cosas por cambiar, por alterar, pero se inclina a favor por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo bueno que eres, mi Dios. Porque aun cuando hemos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por el tiempo que nos permites hoy, Señor, reconocer que estamos llegando a la conclusión de un año y has extendido tu amor, tu protección, tus bondades y aún tus bendiciones para enriquecernos, mi Dios. Gracias, gracias, Señor, por la familia que nos has dado. La valoramos, la aquilatamos y estamos agradecidos, Señor, porque aun cuando tenemos diferencias, aun cuando somos tan distintos, ese amor que tú nos das es el bálsamo que atenúa, disminuye, Señor, toda indiferencia para hacernos uno, Señor. Gracias. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por los amigos, porque son un tesoro que tú has enviado del cielo para bendecirnos. Gracias por los hermanos, Señor, de la congregación, que es la extensión de tu amor sobre la faz de la tierra. Gracias por el privilegio de concluir este año, Señor, mirando al invisible y reconociendo que si te place y nos permites iniciar el nuevo año, será con una amplitud, con un panorama ilimitado, porque tú eres el Dios de las grandes sorpresas. Señor, gracias, porque este año nos has permitido estar de pie. No es nuestra fuerza, no es nuestra experiencia, no es nuestra habilidad, sino que tu gran amor, tu gracia lo ha hecho posible. Gracias, porque hoy es el día, Señor, de agradecerte por la reunión que nos has permitido cada viernes a lo largo de este año tenerla, mi Dios. Por quienes participaron, por aquellos que hicieron posible este tiempo y por el gran privilegio, Señor, de servirte. Muchas gracias por este año, Señor, que nos has permitido. Gracias por los que tienen a sus padres. Gracias, Señor, por ese privilegio. Ayúdalos a seguir amándoles, respetando y aún, Señor, a servir. Gracias. Te agradecemos por todos esos compañeros de oración que estuvieron a nuestro favor, que lucharon con nosotros las batallas, que pelearon día y noche, Señor, a nuestro lado, que estuvieron interesados en todo aquello que pasaba en nuestra vida, porque aprendimos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Muchas gracias, Señor, por suplir nuestras necesidades, porque tú eres la fuente inagotable de toda provisión, Señor. Tú eres nuestro pastor y lo hemos constatado este año. Nada nos ha faltado, Señor. Aún nuestra mesa la engalanaste con una gran diversidad de bendiciones de platillos. Nuestras alacenas, aun cuando hubo escasez, nunca nos faltó nada que comer, Señor. Gracias, porque aun cuando estuvimos enfermos, estuviste con nosotros y nos sanaste. Gracias, Señor, por preservarnos a lo largo de este año de accidentes, de peligros, de riesgos. Y hoy llegamos al final, Señor, sabiendo que por encima de cualquier circunstancia, tus brazos de amor nos han cubierto, Señor. Muchas gracias. Gracias por tus bondades, en el precioso nombre de Jesús. Y quiero invitarte para que así como estemos o como estamos, cantemos tu fidelidad. Yo creo que es un himno para decirle a Dios gracias.
gracias, para decirle al Señor, qué bueno eres. Yo no creo que hay más palabras que podamos decir, sino solo tu fidelidad. Y quiero invitarte para que lo hagamos, no sé si a capela o como gusten, para no alterar todo el orden ahí. Con Evan aquí vamos a cantarlo. Y hazlo conmigo, porque es la manera de poder decir, te agradezco, Señor. Vamos a decirle. Ahí la tienes. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, dile conmigo. Tu fidelidad es grande, oh, es tan grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dile grande, grande es tu fidelidad. Qué agradable. Pues ha sido un honor, un placer haber compartido con ustedes durante todo este año, de haber caminado juntos en los diversos momentos y circunstancias. Ustedes han enriquecido nuestra vida. Tanto los presentes como a través de las redes sociales son un regalo del cielo para nosotros. Es la razón por la cual estamos aquí ustedes. Es el propósito de Dios que sigamos creciendo y caminando juntos. Que sigamos construyendo lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Reiterarles que el domingo primero no tendremos servicio, hoy fue el último del año, pero el día 8, si Dios permite, estaremos en Plaza del Sol en la iglesia celebrando nuestro servicio a la 1 de la tarde y agradecer a Dios por sus bondades. Qué bueno que juntos estuvimos este año. Un abrazo, los amamos, bendiciones, que Dios los bendiga. Hasta luego.